claramente no se nos da muy bien hablar en público. Bueno, antes que nada, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Queríamos agradecer primero que nada a la biblioteca y a Jorge que nos viene bancando un montón desde mayo del año pasado para armar esto, así que muchas gracias, significa mucho para nosotros. Bueno, medio que íbamos a empezar presentándonos un poco, cosa que ya hizo Jorge, así que perdón la repetición, pero bueno. Yo soy Lola, estudio letras desde 2015 en la Universidad de Buenos Aires y hace un par de años participo en la revista literaria de mi carrera, que básicamente lo que hace es publicar autores que son estudiantes de la facultad. Bueno, yo soy Sol, tengo 23 años y también soy estudiante de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y desde el 2016 y también estudio edición editorial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y es básicamente eso. Tal vez para empezar, explicar un poco también qué se está hablando, les quería contar cómo llegamos a estudiar esto, que eventualmente fue lo que nos llevó también a armar el canal. Digamos, cómo fueron nuestros inicios con la lectura. Bueno, yo empecé, creo que desde que tengo memoria, leo, pero es como que siempre me lo inculcaron en casa y siempre fui como la nena de las películas que quieren esperar a la hora de dormir para que les cuenten un cuento. Y bueno, llegó un momento que mi mamá se cansó de eso, así que tuve que aprender a leer y terminar de contarle a ella los cuentos, básicamente. Y después de eso seguí leyendo y creo que la lectura entró más en mí cuando empecé a leer Harry Potter. Como a muchos de mi generación o de la generación anterior, es como que nos atrapó por esa parte de la lectura y como que no paramos más de leer a partir de entonces. Bueno, yo no fui tan de pequeña, me gustaría decir que sí, pero lamentablemente no. También era de esas personas que esperaban todo el tiempo que les leyeran y les gustaba que les contaran cosas. Pero me tomó más tiempo, fue recién cuando tenía como 13 años que empecé a leer bastante, porque tenía una amiga que era muy lectora y que por suerte tenía muchos libros juveniles, lo cual no pasa tanto a veces. Y ella fue la que me impulsó a leer y también uno de los primeros libros que leí fue Harry Potter, que como decía Sol, me parece que fue muy importante para la generación tener una saga que introdujera a tanta gente en la lectura. Y bueno, básicamente nosotras hace un par de años, ya, bastante, 3, 4 años, sí, vamos por el empezamos a hacer videos para subir a YouTube hablando de libros. Y hoy les voy a contar un poquito más de qué es, porque se trata de una comunidad de lectores que no fue nuestra idea, sino como que existe hace mucho tiempo, y que se llama Booktube. Booktube es una palabra compuesta por book en inglés, que es libro, y tube, que no tengo idea de qué es, pero es la segunda parte del nombre de la... Mucho les acá. Es la segunda parte del nombre de la plataforma a la que se suben los videos, que es YouTube. Quizás les suena, quizás no, pero básicamente es un sitio web en el que pueden encontrar videos de lo que sea, básicamente. Y bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es crear contenido audiovisual hablando de cualquier cosa que esté incluso remotamente relacionada con la literatura, ya sea hacer reseñas o comentar un libro o recomendarlo o hablar de películas basadas en libros o series o cualquier cosa en el mundillo de la literatura. Y bueno, básicamente en lo que se basa el Booktube es que tiene como ciertas... algunos formatos ya comunes, por ejemplo bueno, están las reseñas obviamente, están los book tags que son básicamente consignas, suelen ser temáticos y tienen ciertas consignas que terminan derivando en algún libro. Por ejemplo, un libro que te haga reír relacionado con alguna película o con alguna serie o cualquier otra cosa y bueno, ahí elegís un libro que te causó risa o algo por el estilo. Después están los Book Challenge, que son básicamente retos, pero con libros, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con literatura, siempre. Y no sé qué otra cosa. Bueno, y otra cosa importante son los wrap-ups, que son básicamente reseñas, son muchas reseñas de libros que leíste en un determinado tiempo. Por lo general es un mes o 2 meses
meses, nosotras a veces hacemos de 3 o 4 meses, porque se nos juntan un montón, pero es para básicamente no tener que hacer reseña por reseña, porque es imposible reseñar todos los libros que lees en un año o en un mes a veces, o varios. Claro, muchas veces no es el mismo trabajo que va en una reseña, sino es más decir de qué se trata y una opinión personal o un comentario o algo por el estilo. O sea, no es tan un trabajo en profundidad. Pero bueno, algo de lo que nos interesa hablar es cómo surge este mundo de BookTube, porque para que existiera esta plataforma, para que existiera esta forma de conectarse entre los lectores, tuvieron que haber bastantes cambios a lo largo de la historia de la literatura en la relación entre el autor y el lector. Y dentro de esta historia podemos como identificar 3 momentos que son muy importantes y que son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Bueno, en primer lugar, la lectura era una experiencia bastante diferente a la que es hoy en día. Empezó todo con el mecenazgo, que básicamente los mecenas eran personas con mucha plata que terminaban sponsoreando al autor y muchas veces le decían qué escribir o cómo escribirlo. Básicamente le hacían ese libro para esa persona y bueno, después si llegaba a otras manos ya iba más allá del autor. Y tenían una relación como más directa obviamente con el público, porque básicamente eran libros a pedido. Claro, porque esto fue durante la época de una alfabetización que estaba muy concentrada en un círculo de gente muy reducido, por lo tanto la literatura en ese momento circulaba por las cortes. Por lo tanto, el autor podía conocer personalmente a su público. Y de hecho, uno de los autores que hacía esto era William Shakespeare, que sus obras, si bien también tuvieron representaciones más populares, si se quiere, posteriormente, en sus orígenes había muchas de sus obras que fueron escritas por encargo para una ocasión especial, como sería un matrimonio entre 2 nobles. De hecho, si no me equivoco, creo que es el caso de La Tempestad. Sí, bueno. Esto se va a mantener más o menos hasta el siglo XIX, cuando se empieza a pensar la escritura como una profesión. Ahora, para que esto pudiera pasar, hubo 2 revoluciones muy importantes en Europa, que fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que básicamente lo que van a hacer es, en primer lugar, que se empiece a dar mucha más importancia a la educación. Entonces se va, no sé si masificar, pero se va a ampliar la cantidad de gente alfabetizada. Y por otro lado, con la Revolución Industrial va a haber una reducción muy importante en la jornada laboral, que va a hacer que la clase obrera tenga más tiempo de ocio. Entonces lo que tenemos es más gente que lee, gente con más tiempo para leer. Por lo tanto, puede darse una ruptura entre los escritores y los mecenas, porque la literatura empieza a tener la posibilidad de formar parte de la industria cultural. Es decir, que pueden generar un producto que se financie por ventas y no por una persona exclusiva, digamos. Ahora, esto por un lado está buenísimo porque es genial. Me pego a esta persona que tiene plata y que me tiene medio sujeta a su gusto, pero por otro lado se enfrenta con el problema de, bueno, ahora tengo un público al que no conozco para nada, porque muchísima gente, es inabarcable y de alguna forma tengo que hacer algo que le guste a un montón de gente con la que no tengo ningún contacto. Entonces, este es el segundo momento que nosotras vemos en la historia de la relación entre el autor y el lector, que es cuando se da una relación mucho más indirecta, con como un contacto siempre mediado por otra cosa. Siempre es, escribe un libro y ese libro después llega al lector y el lector hace su lectura y lo comenta con otras personas. Quizás hay críticas, quizás hay cartas de lectores, pero siempre es un contacto mediado y no hay un conocimiento más personal, si se quiere. Y bueno, un tercer momento de estos cambios en la lectura es ahora, con el cambio digital, con el tema de... con todo esto de las nuevas tecnologías, también el método de lectura se fue modificando. Y acá es donde empezamos nosotras, que básicamente tenemos una relación diferente con los libros como eran antes. Ahora es como... Perdón, estoy muy nerviosa.
Bueno, es totalmente diferente porque tenemos la relación de lectura que tenemos ahora no termina cuando cerras el libro, sino que comenzamos a armar reseñas, compartirlo con otras personas, se arma una comunidad de lectores y ahí es cuando el libro trasciende, ya deja de ser el autor y es cuando se empieza a comentar mucho más. Claro, lo que vemos es que se forma una cultura del acceso. O sea, ahora todo el mundo, todo el tiempo, en cualquier lugar, puede leer y también puede escribir. O sea, todos nosotros tenemos acceso a un procesador de textos que nos permite escribir, que nos permite corregir y en muchos casos también editar. Y no solo eso, sino que también tenemos un montón de sitios web y aplicaciones que nos permiten publicar. O sea, ya no necesitamos precisamente de el actor que es la editorial. O sea, hoy en día, en cualquier lugar, ustedes pueden escribir o contenido literario o una opinión sobre algo o cualquier cosa y lo pueden hacer llegar a un montón de gente. Y esa gente les puede dar su respuesta, digamos, sobre lo que ustedes hicieron, sobre algo que ustedes comentaron. Es una cultura, digamos, de la conexión y del boom de las comunicaciones. Entonces, claramente lo que estamos viendo que pasa es que ya no hay una mediación entre autor y lector que sea tan tajante, ya no hay un autor que es esa figura tan misteriosa, medio inalcanzable, y tampoco hay un lector que sea totalmente pasivo, no es yo hago este libro y lo leo y ya está y terminó cuando yo lo cerré, sino que genera también, o lleva también a la producción. Y acá se genera un ida y vuelta en el que los lectores responden a los autores, se genera un diálogo ahí y también se genera un diálogo entre los mismos lectores, que de hecho acá también entramos nosotras, se generan estas comunidades en las que la gente comparte como si fuera un club de lectura, pero con la diferencia de que en un club de lectura no solo es un espacio más cerrado, sino que es siempre como hablar de un libro en específico en un momento en específico. Lo que tiene la comunidad de YouTube es que vos en cualquier momento, en cualquier lugar, podés usar, digamos, o consumir cierto tipo de contenido que te interesa específicamente. Si vos te interesa este libro y no el que hablamos hace un mes, no tenés por qué tener como una continuidad de participación, sino que podés ver 5 minutos de un video si es lo que te interesa y ya está. Pero bueno, básicamente lo que damos es que, sí, totalmente. A lo que vamos es que lo que se generó con esta era digital en gran parte es que la relación sea muy directa. Vos en cualquier lado, en cualquier red social, puedes encontrar autores que defienden su propio libro y gente también que empieza a medio confabular con lo que leen. Y bueno, de acá también surgen los nuevos formatos de lectura, de lo que queremos hablar después de toda esta introducción. Y bueno, como muchos sabrán, el libro hace mucho tiempo dejó de ser simplemente ese objeto que tiene 2 solapas y varias páginas para pasar a otro tipo de... para ensamblarse con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el caso de los libros electrónicos. Están los Kindles o los ebooks que tienen una tinta digital que hace que no, y también con la pantalla, hace que no te canse tanto la vista como verlo desde una computadora o desde un iPad o de cualquier tablet o celular. De todas formas, también hay aplicaciones para los celulares o para las tablets o las computadoras para poder leer de una forma más fluida sin que te dañe tanto la vista. Claro, los libros electrónicos tenemos que por un lado el libro electrónico es el archivo, como puede ser un Word o un PDF, o un ebook que también existe como formato. Y también tenemos todos los soportes nuevos que se crearon para justamente darle el lado físico, digamos, que también tienen sus ventajas, ¿no? Claramente, siendo estudiante de letras y de escritura, nos pasa mucho que vas a rendir con una cantidad de libros que hacen la diferencia. Así que mucha gente opta por usar ebooks que también por suerte ahora tienen la característica que pueden marcar los libros, pero esto claramente también afecta mucho a la relación que uno tiene con el libro, porque cuando vos tenés un libro físico
inmediatamente por el paratexto, por todo lo que rodea al libro, o sea, los márgenes, la cantidad de páginas, las portadas, los títulos, todo, vos podés ubicarte dentro del argumento y podés como aprender mucho más rápido dónde está la información que vos querés o que estabas buscando. Con una tablet o un ebook lo que pasa es que todas las páginas se ven igual. Entonces vos no podés, o sea, claramente podés ver el porcentaje o el número de páginas que leíste, pero no tenés como esa relación inmediata de entender dónde estás parado. Después otra de las nuevas formas de lectura son los audiolibros, que básicamente es cualquier obra literaria narrada por alguien, ya muchas veces narrada por el autor o narrada por cualquier otra persona. Lo que ahora está bastante en auge son los audiolibros que son full cast, que significa elenco completo, y en los que cada personaje tiene su propia voz, y eso está muy bueno porque es como una experiencia totalmente diferente. Porque bueno, cada personaje cobra vida y puedes escucharlo de primera mano. Y digamos que estos audiolibros pueden ser bastante, ¿cómo se dice esto? Como que son accesibles también desde el lado de Spotify, que es una plataforma para escuchar música, pero también hay muchos cuentos ahí que están narrados por alguna persona, y está bueno esta forma de lectura. Sino también hay otras aplicaciones que serían de suscripción mensual o anual, como Audible, y esa es la única que conocemos. No tenemos otra, pero sé que hay un montón. Bueno, por otro lado también algo que estuvo muy en auge, sobre todo entre los adolescentes en estos últimos 5, 10 años más o menos. Ay, qué horror. Son los fanfics. Fanfics, de hecho, es una palabra que significa ficción hecha por un fan. Esto puede ser básicamente de cualquier cosa, o sea, puede ser una banda de música, puede ser de un libro, de una película, de lo que sea, que un fanático, un admirador, tome una parte o de la historia o de los personajes y cree su propia historia a partir de entonces. Es medio como cuando éramos chicos y te decían, bueno, inventate otro final para esto. Hacen lo mismo, solo que inventan toda otra historia usando algunos elementos, que claramente es una forma mucho más fácil para empezar a escribir, fácil en el sentido de poder usar algo como disparador, ¿no? Y de hecho, esto ha evolucionado tanto que en un principio se publicaba en Facebook y en Twitter y la gente se rebuscaba y hacía páginas y buscaba gente que los leyera, y hoy en día existen blogs que son casi específicamente de eso. Está Tumblr, que tiene otras cosas también, pero que gran parte ha sido tomada por el fanfic, y está Wattpad también. Y bueno, de Wattpad queremos hacer como una distinción, que es también una plataforma, un sitio web, en donde, aparte de subir fanfictions, también es otra forma, porque es mucho más fácil para otras personas escribir ahí. No solamente escribe gente que hace fanfic, sino que crea sus propias historias, y ahí es cuando como que cambia la relación del autor con el público, porque es todo mucho más directo, no tiene que pasar por una editorial, no tiene que pasar por un corrector, solamente lo publica y sabe que alguien ahí va a estar y lo va a leer. Y como esto evolucionó tanto y se masificó tanto, se crearon los premios Wattpad, que bueno, eligen el libro más popular y terminan publicándolos. Es el caso de muchos juveniles de hoy en día, por ejemplo, After, de Anatol, o también hay una que se llama Lea es un desastre, de Lili de Pilar, que es una escritora chilena, y hay un montón de casos también así que, bueno, se nota que no pasaron por una editorial muchas veces, pero bueno, otras veces sí. Pero bueno, en general esto que ha tenido la era digital en gran parte, con todos sus problemas que también traen, ¿no? Como el tema de la autoría y del copyright, algo muy importante es que democratiza mucho todo el contenido literario, porque ahora no son solo
la creación, que es mucho más fácil para todos, o el generar un debate, sino también que hay muchas bibliotecas que han creado bibliotecas virtuales, entonces cualquier persona en cualquier lugar puede consultarlas de forma mucho más fácil, lo cual nos viene muy bien a nosotras, que no siempre estamos en lugares o con tiempos para ir a la biblioteca. Bueno, ahora que está un poquito más claro quizás todo este entorno de lo digital relacionado a la literatura, les queríamos hablar un poco de cuál es nuestro enfoque con respecto a BookTube, que era esto de crear videos para subir a internet vinculados a la literatura, que como se imaginarán, claramente es un contenido muy de nicho, así que no es que sea masivo como los youtubers que juegan videojuegos o que hacen cosas de humor. Está buenísimo, no lo estamos desmereciendo en absoluto. No, es otra cosa diferente. No, pero claramente lo que hacemos nosotros es un contenido mucho más específico para un público que está de por sí interesado. Y bueno, les quiero contar un poquito de cómo empezamos. Yo no sabía que esto existía hasta hace unos años, de hecho creo que en 2014, 2013. No, 2000. ¿2014? No, bueno, 2014. No importa, es relevante. A mí me empezó a interesar leer reseñas de los libros que pensaba comprarme antes de comprarlos, porque claramente baratos no son. Entonces fue como, bueno, voy a ver si me puedo asegurar de que me va a gustar más o menos. Entonces empecé a buscar reseñas y encontré reseñas tanto en blogs como en YouTube. En YouTube encontré un chico español que de hecho ahora es muy grande en esto, que lo ha llevado a ferias de libro internacionalmente, que tiene un canal que se llama El Coleccionista de Mundos, que estaba haciendo una reseña justo de un libro que yo había leído. Fue como, qué interesante ver la visión de otra persona respecto a esto. Y así me empecé a meter y me gustó mucho. Y a las dos siempre nos había interesado mucho todo el entorno audiovisual en general. Y fue como, esto podríamos hacerlo, y los dos estamos por entrar a carreras de literatura, entonces sentimos que quizás podríamos aportar algo. Bueno, después una cosa particular que tiene nuestro canal es el nombre. Nos llamamos O por Escopito, que bueno, siempre es un tema decir el nombre porque da un poco de vergüenza, pero la cosa es que es una frase de una película, Juego de Gemelas, protagonizada por Lindsay Lohan. Son dos gemelas, básicamente. Y hay una frase ahí en medio de la película que es O por Escopito, y bueno, estábamos buscando el nombre del canal y por alguna razón dijimos esa frase. Dijimos, bueno, esto va a ser temporal, ponemos un nombre, y bueno, como todo lo temporal, quedó. 4 años después aquí estamos. Por Escopito. Sí. Bueno, como les decía antes, nos interesó tanto hacer esto porque dijimos, bueno, vamos a estudiar literatura, me parece que hay algo que podemos hacer diferente, porque muchas veces lo que encontramos en BookTube es gente que da su opinión, lo cual está buenísimo y es súper válido y es súper interesante. Claramente, como críticas literarias en formación, nos interesa mucho saber las lecturas de la gente, pero nos dimos cuenta de que a veces era muy subjetivo, era muy me gustó o no me gustó, y eso puede formar mucha opinión cuando tenés un público muy grande. Entonces empezamos a pensar hacer las cosas un poquito diferentes. Bueno, principalmente nuestro objetivo siempre fue poder comunicar un poco lo que nosotros estamos aprendiendo en las carreras, ¿no? Queríamos transmitir todo lo que pudiésemos aprender. También es una forma de nosotros poder adquirir esos conocimientos, o sea, no solamente aprenderlos, sino poder ponerlos, claro, presentarlos, asentarlos, y bueno, era más que nada porque nos dimos cuenta que muchas cosas que nosotros aprendimos en la carrera, otras personas podían interesarles, pero quizás no había una forma en la que ellos pudiesen encontrar esta información. Entonces nos pareció bastante bueno poder explicar ciertas cosas que solamente veíamos en ciertas materias, para que todos pudiesen tener una experiencia de lectura bastante diferente a la que solamente agarrar un libro y tener una lectura pasiva del mismo,
y dejarlo que quede ahí listo, sino poder analizarlo un poco más o poder entender ciertas cosas que puso el autor ahí y, bueno, sí, que cambie básicamente la experiencia de la lectura de la persona. Claro, o sea, claramente no vamos a ponernos a faltar una clase en YouTube, que mucha gente lo hace y está buenísimo y muy útil, pero no es nuestro caso, claramente no somos profesoras. Nuestra idea es agarrar conceptos que a nosotros particularmente nos interesen y que veamos que se aplican en general y que no es un método experimental, y medio bajarlo a tierra para la gente que está interesada, pero que no tanto como para estudiar lo que nosotros estudiamos. Y también siguiendo esta línea, algo que nos interesaba mucho saber y que todavía está en proceso, es bajar un poco del pedestal a los clásicos. Claramente nuestras carreras, la mía sobre todo vieja como es, con todo el amor del mundo lo digo igual, pero es bastante viejo el programa, se centra más que nada en el canon, o sea, los clásicos. Y está esta idea en general, y más que nada en los jóvenes, de que los clásicos son algo inalcanzable, aburrido, complejo, que sí, en muchos casos es así, no puedo mentir porque pasa, pero en muchos otros casos no es para nada así. Entonces, digo que nuestra idea era poder traerlos a colación ahora, poder ponerlos en relación con un montón de libros que provienen de ellos, un montón de libros contemporáneos, de historias que a la gente le encantan y que las raíces las tienen estos clásicos. Así podemos, como no sé, de alguna forma hacerlos mortales, o sea, no dejarlos en un lugar de estar en el canon y deben ser buenos y tendrían que gustarle porque están en el canon, porque no, para nada no es así. Perfectamente pueden haber sido valorados en un momento y que no nos gusten de todas formas. Claro, porque que sea un clásico no significa que tiene que ser lo mejor del mundo, sino que es algo que vino en su momento a romper con algo. Pero no significa que, o sea, puede ser algo totalmente obsoleto en este momento y aún así ser un buen libro, pero bueno, puede gustarte o no te puede gustar. Es el gusto de cada uno. Claro, así que nada, queremos como también darle importancia a eso, darle importancia a traerlo a la gente. De hecho tenemos un video que medio nos tiramos a hacerlo diciendo no sé quién va a ver esto, pero nos gusta, así que ya está. Que era recomendar clásicos para principiantes. Pero también pasa eso, es muy grande lo que hay en literatura, es totalmente inabarcable. Entonces mucha gente dice, bueno, me gustaría leer algo un poco más fuera de lo que estoy acostumbrado, pero no me animo. O quizás agarro un libro y quiso empezar por el Ulises de Joyce. Y no, claramente ahí lo vas a dejar, porque sí. Así que nada, nuestra idea es como, bueno, recomendar obras que no asustaran a la gente empezar a leer estos clásicos. Claro, que te vayas entrenando la lectura, que es algo más lento que ahora. Y bueno, eso, sacarles el miedo, Claro, como desempolvarlos de a poco. Sí. Y bueno, y otra particularidad también nuestra, digamos, es que nosotras, como habíamos dicho en el mundo de BookTube, las reseñas suelen ser bastante subjetivas, suelen ser un poco lo que su experiencia de lectura y decir le gustó o no le gustó, por qué no le gustó, por qué le gustó. Y como bueno, nosotras quisimos romper un poco con eso y poner, como alejar bastante nuestra opinión personal. Si bien darla, porque me parece que está bueno, que nos parece que está bueno, que otras personas también... nos parece bueno que otras personas también puedan, si se sienten identificados con las cosas que nos gustan, entender por qué. Y bueno, nuestras reseñas nosotros las estructuramos de una forma que empieza básicamente con una ficha técnica diciendo el autor, el número de páginas, la editorial, el género o el subgénero. Después vamos con una sinopsis, que es algo más audiovisual. Y por otro lado, después empezamos con la estructura, es decir, cómo está compuesto el libro, cómo está escrito y cómo está dividido, tipo de capítulos o cualquier otra cosa que tenga en especial ese libro. Y para finalizar, bueno, siguiendo un poco la historia, ahí vendría la historia de lo que es el libro. Y para finalizar, ahí sí hablamos de nuestra opinión personal y nuestra experiencia de lectura, qué nos pareció y cómo fue leerlo también. Y el cuarto objetivo que tenemos, o que identificamos, mejor dicho, mientras hacíamos esta charla, pero que lo tenemos, es la presentación. Algo que nos interesa mucho. No voy a decir desde siempre porque cuando empezamos no teníamos mucha idea de qué estábamos haciendo, pero después de un par de años
nos dimos cuenta por dónde era. Y es que no queremos poner una cámara y sentarnos a hablar, básicamente como estamos haciendo ahora. Porque realmente para ver un video no es entretenido, la mitad de las cosas se pierden. Y como habíamos dicho antes, también nos interesa mucho hacer como la que sea videografía o filmografía. Sí, algo audiovisual que se Claro. Más allá de YouTube. Entonces, si empezamos a pensar el contenido que hacemos en relación a cómo presentarlo. Y cómo presentarlo de una forma que quede, que sea entretenida, que sea estético. Así que, bueno, esas son como nuestras 4 cosas particulares de nuestro canal, o sea, que queremos que sean particulares en nuestro canal, sí, va a ser. que se intentan. Así que bueno, básicamente eso es lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos por nosotros y por el que lo quiera disfrutar, y esperamos que en algún momento, quizás no nosotros, al que quieran, pero que busquen Booktube Argentina y vean, porque también está muy bueno para sacar el estigma de que los jóvenes no leen. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, Vale? El nombre del canal. Sí, es Oh por Dios, Copito. ¿Cómo? Es Oh por Dios, como Oh por Dios, Copito, como un copito de nieve. Luego está.